Vamos a tratar de entender un poquito más la situación por la que atraviesa Venezuela. Ya vimos la información que tiene que ver con la fiscal general que se escapó de Venezuela y denunció corrupción desde Brasil, que es donde está asilada en este momento. Venezuela que está con una crisis política, Venezuela que está con una crisis social, Venezuela que está con una crisis humanitaria. Vamos a hablar de este tema con el profesor de la Universidad Central de Caracas y profesor también de la Universidad del Salvador, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Giovanni Mesadorta. Profesor, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A ver, hay una asamblea constituyente que tomó el rol del Parlamento legalmente constituido en Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, que se acaba de constituir, eliminó muchas de las atribuciones, o la mayoría de las atribuciones que por ley tiene la Asamblea Nacional de Venezuela. Un poco lo que ya había hecho anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia, que fue lo que ocasionó las protestas que comenzaron desde abril. Dieron esa decisión en virtud de que invitaron a los miembros de la Asamblea Nacional para que participaran en la Asamblea Constituyente como invitados. La Asamblea Nacional se había negado, entre otras cosas porque desde el principio estuvo en desacuerdo con la forma como se realizó esta constituyente, entonces hubo esa decisión, pese a que la actual presidente de la constituyente dijo que no estaba eliminada la Asamblea Nacional, pero de hecho sí, porque ninguna de las competencias normales y naturales que tiene como Parlamento, como Asamblea Nacional o como Congreso, que se le dice en otras partes, ya dejaron de tenerlo. Ahora, si le sumamos, profesor, a lo que usted está señalando, la situación por la que atraviesan los medios de comunicación, Caracol Televisión acaba también de salir del aire en Venezuela. ¿El orden democrático está interrumpido en Venezuela? Seguro. El conjunto de decisiones que ha tomado el Ejecutivo y ahora, por intermedio del Ejecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente, aclaran de una manera muy contundente de que Venezuela es una dictadura. Ya no hay manera de tener subterfugios sobre la forma, porque las formas las han perdido. Solamente tienen algunas elecciones, creo que ahora se había convocado para octubre unas elecciones, pero el mismo CNE no ha tomado una decisión definitiva sobre las elecciones. De modo pues que no queda duda de que en la mayoría de las veces se ha ido consolidando de una manera sistemática este proceso hacia la dictadura. Profesor, hay un decreto ley que es contra la ira, ¿esto es para controlar las redes sociales? Bueno, realmente sería risible si no es por lo dramático de la decisión. Nos recuerda un poco aquellas novelas de Orwell con relación a que lo que le falta al gobierno es decir que va a prohibir la felicidad o va a prohibir la risa, porque ese decreto contra la ira carece de sentido. La gente sencillamente protesta porque no tiene medicina, protesta porque no tienen los servicios básicos, hay un total desabastecimiento en el país y ese es el origen de la protesta. Entonces, pues no hay manera que haya un decreto que pueda eliminar la rabia contenida que tienen la inmensa mayoría, más del 80% de la población. ¿Cuál es el camino de salida, si es que hay en este momento? Bueno, lo que se ha ido demostrando durante mucho tiempo es que después de 18 años, desde que se ha venido consolidando esta dictadura, es perentorio el apoyo internacional, porque lo que hemos hecho los venezolanos y lo que siguen haciendo nuestros compatriotas en el país es prácticamente resistir, oponerse de distintas maneras. Vimos hasta hace poco, desde abril, más de 90 días, más de 100 días de la gente protestando en la calle. Se necesitaría, por supuesto, el apoyo internacional, las decisiones de los distintos organismos que puedan presionar
de modo pues que pueda darse un viraje sustancial de esta situación. Es una situación, repito, difícil, que cada vez más los países, sobre todo del continente, han ido apreciando en su justa dimensión. Repito, como un proceso hacia la dictadura que ya cada vez se hace más clara. Profesor, por último, lo presentamos que usted es profesor de la Universidad de El Salvador, aquí en Buenos Aires, y que es profesor de la Universidad Central de Caracas. ¿Tiene ganas de volver a dar clase en Caracas? Bueno, por supuesto, todos los compatriotas que nos encontramos fuera del país, de alguna manera vinimos no precisamente en viaje de turismo, vinimos por la necesidad de buscar alternativas para nuestras familias y para nosotros mismos, y con toda seguridad más de los 50.000 venezolanos que en este momento se encuentran en Argentina esperan con gran ansiedad que la situación de Venezuela mejore. Muy bien, profesor Giovanni Mesa Dorta, gracias por estar en la televisión pública. Gracias a ustedes, un placer.